Bien, Guille, gracias, bien, bien. ¿Y ustedes? Pues también, como siempre, listos para esta cita del siguiente diálogo, por cierto, el número 12. Y bueno, pues siempre con esta hambre de seguir escuchando más sobre todo en este tema que hemos venido hablando los últimos dos diálogos, que es el itinerario espiritual por el que lleva Jesús a Luisa. Pues está muy interesante y vamos a descubrir todo lo que Jesús va haciendo en el alma de Luisa y que al llegar a nuestras manos en el volumen 1 de sus escritos, pues entendemos que también quiere hacer en nuestras almas ese mismo proceso en que nos va preparando para hacernos vivir en plenitud el don de la divina voluntad aquí en la tierra. Es decir, la finalidad de todo esto, de todo lo que nos has venido hablando, como le dice Jesús a Luisa, es hacernos semejantes a Él, a Jesús. Y hay mucho sufrimiento, ya hablábamos de ese espíritu de rectitud, de mortificación, pero el consuelo es la finalidad, justamente, ¿verdad? Y bueno, este es el camino de Luisa. Pues incluso leemos sobre un matrimonio místico y un desposorio de la cruz. Y para nosotros, ¿cómo es? Ahí va la pregunta, Salvador. ¿Tú qué dices? A nosotros qué nos toca. Porque entre quienes empiezan a leer estos escritos, pues surgen todas estas preguntas. ¿Qué nos dices? Pues sí, fíjate, es un buen punto porque generalmente tenemos la idea o nos han ido haciendo pensar que el camino de Luisa es nuestro camino. En el 99% de las cosas sí. O sea, realmente el camino de Luisa pues debe ser el nuestro. Entendiendo que esta primera parte que estamos tratando de iniciar, Guille, es la parte en que Jesús tiene por necesidad, así, de hacer que Luisa pase. Porque como ella es el ejemplar perfecto, es donde se va a transmitir el reino, debe ser prácticamente perfecta. Entonces, toda la primera parte de la vida de Luisa, de la vida espiritual ya de Luisa, tiene que ir encaminada a ese perfeccionamiento de las virtudes. O sea, Jesús la lleva poco a poco a través de todas las virtudes, de la obediencia, pero sobre todo, le enseña la virtud del sufrimiento, la virtud de la cruz, que es el punto principal, y en ella, por necesidad de misión, porque ella va a ser la primera que va a recibir esta transmisión del reino de la divina voluntad en la criatura normal, o sea, en la criatura caída. Entonces ella tiene que irlas practicando poco a poco. Nosotros lo hemos repetido ya en muchas ocasiones. No es que no se requiera esa actitud virtuosa. Y conste que digo actitud virtuosa, no práctica de las virtudes. Pero esa actitud virtuosa la vamos a conseguir gracias a lo que Luisa consiguió, que es el reino. Y ahora yo lo que debo estar atento es a tener el reino y a dejar que sea Jesús quien actúe en mí. Por lo tanto, la actitud mía será la actitud de Jesús. Y no podemos decir que Jesús no haya tenido una actitud no virtuosa, sino de virtud. O sea, en nuestro actuar tendrá que ir fluyendo todos los atributos divinos. Lógicamente ya no tenemos la posibilidad de hacer actos que estén fuera de ese camino. Pero Luisa no.
Luisa no tenía a alguien que ya lo hubiera hecho y que se lo hubiera transmitido. Por eso es que lo tuvo que ir haciendo ella. Creo que esto se entiende fácilmente. Así que esa parte de las virtudes, bueno, conviene saberla, sí, por muchas razones. Primero, porque para saber todo lo que Luisa tuvo que pasar para conseguirnos esto. Segundo, tener una idea aproximada de quién es Luisa. O sea, no solo de saber lo que hizo, sino quién es ella. ¿A qué alturas la lleva Jesús? Tanto en el plano humano como después en el plano divino. Y hay algo también que es muy, muy especial. Por ejemplo, después de esto que hemos visto hasta ahorita, en que Jesús le empieza a decir que le da nuevas reglas para una vida nueva, o sea, le empieza a hacer semejante a su humanidad en la tierra. Entonces le da reglas de prácticamente de las virtudes, de cómo comportarse. Y algo que siempre le recalca, y que esto sí lo debemos tomar nosotros, es no te fijes en ti. O sea, es como la clave de todo. Tienes que destruir tu propio yo. Tienes que vivir total y absolutamente abandonada en mis brazos, como si nadie en el mundo existiera más que tú y yo. Esto, cuando nos lo dicen, Guille, es algo que lo podemos entender en Luisa. ¿Por qué? Porque Luisa lo veía, porque Luisa estaba en cama, porque Luisa no tenía contacto con el mundo, porque Luisa no tenía que trabajar, porque Luisa no tenía una familia, no tenía un esposo, no tenía hijos, no tenía nada de lo que nosotros tenemos. Y entonces sí puedo, de alguna manera, imaginarme a Luisa y esta actitud en Luisa, pero cuando la quiero transportar a mí, cuando la quiero poner en mi propia vida, es cuando me confundo, porque digo, bueno, es que yo necesito estar haciendo otras cosas. No puedo estar pensando siempre en esta actitud. Yo tengo un trabajo, yo tengo una familia, yo tengo hijos que atender, yo tengo, ¿sí? Entonces, esa parte creo que es relativamente sencillo entenderlo si lo planteamos de esta manera. El único acto que Dios hace, o sea, Dios tiene un solo acto. Ya sabemos que Dios es acto único, el acto eterno, ¿de acuerdo? Y en ese acto está encerrado todo lo que Dios ha hecho, hace y hará. Poniéndolo en el tiempo, sabemos que Dios vive en la eternidad, pero bueno, para nosotros es lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Para Luisa es prácticamente lo mismo, es lo que Jesús le está pidiendo. Tú no hagas otra cosa más que estar atenta a mí, estar atenta a mi voluntad. Y todo lo que te venga, tú recíbelo como enviado por mi voluntad. Bueno, esa parte debemos atenderla nosotros. Nuestro único acto, Guillén, de aquí en adelante, del día que nos decidamos a vivir en la divina voluntad, debe ser estar con la plena intención de que sea la divina voluntad quien obre en nosotros. Al igual que Jesús, la voluntad humana de Jesús estaba atenta a ser tan perfecta como su voluntad divina. Y la única manera que podía esa voluntad humana de ser tan perfecta como su voluntad divina era unificarse con esa voluntad divina y luego salir a actuar. Jesús predicaba, Jesús trabajaba, Jesús compartía con su familia, Jesús iba con sus apóstoles, Jesús hizo todo, pero la única meta de la voluntad humana de Jesús era vivir fundida con la voluntad divina.
y le daba campo libre a la divina voluntad para obrar en su humanidad, sin preocuparse de lo que pasara. Todo era dirigido por Dios. Por eso es aquella frase que ya hemos dicho varias veces: yo no he venido a hacer mis obras, es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Y el único acto que hacía la voluntad humana de Jesús era permitir que el Padre obrara en él y unirse al Padre para hacer lo mismo que el Padre hacía. Bueno, eso es lo que debemos hacer nosotros. A la hora que te paras, Guille, es esa intención, es tu voluntad humana uniéndose, dándole curso a la voluntad divina. Y entonces la voluntad divina es la que te lleva, la que te mueve a bañarte, a arreglarte, a desayunar, a compartir con tu familia, a ver a tus nietos, a ver a tus hijos, a ver todo lo que haces. Tu voluntad humana está ocupada en un solo acto, que es darle vida a la divina voluntad en ti. Y lo que la divina voluntad haga en ti, eso ya no tiene importancia. Eso que haga lo que quiera, sabiendo que en cualquier acto que hagas es una vida divina que se repite. Así que delimitemos nuestras funciones. Luisa tenía que practicar con su voluntad humana las virtudes, porque Jesús la quería llevar por ese camino, porque era necesario que lo pasara para que una criatura de la estirpe común lograra hacerlo, y así Jesús pudiera ponerle el sello de cumplido a esa santidad humana para poder dar su voluntad. Y tan es así que en el volumen 11 es cuando le dice, bueno, tú eres la primera que convertirá en divinas las virtudes humanas. O sea, tú ya las tienes, tú ya tienes esto. Bueno, ahora tú eres la primera que las va a convertir en divinas. ¿Cómo? Quitando la virtud humana y dándole salida al obrar divino. Entonces nosotros debemos estar atentos a eso. Así que toda la primera parte que Luisa pasó no es necesaria que nosotros la pasemos. El sufrimiento que Luisa tiene, el sufrimiento de la cruz que Jesús le va comunicando, la crucifica, la corona de espinas, le inflige flagelos, en fin, muchas cosas que están como fuera de nuestro alcance. Decimos, bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo lo puedo yo hacer? Ese desposorio que indica una unión de matrimonio, de la cruz. ¿Cómo llevar a cabo eso? Y a veces hasta miedo nos da. Yo no sé si alguna vez lo has pensado, pero decir, híjole, es que si a Jesús se le decide comunicarme la coronación de espinas y como que tu naturaleza dice, no, espérame tantito, yo por ahí no. No sé si alguna vez ha pasado por tu mente. Sí, como no. Incluso Luisa lo llega a decir ahí en el volumen 1, que en aquel entonces, cuando Jesús le proponía todos esos sufrimientos, dice ella que su naturaleza temblaba, porque en aquel entonces no conocía la belleza de la cruz. Así es. Y entonces nosotros también temblamos. Sí. Bueno, pero esta parte, Guille, no es necesaria. O sea, porque si vamos a analizar los efectos de todo lo que Jesús hizo en ella, este desposorio de la cruz era volverla semejante a Él, en el sentido del sufrimiento, del martirio que Él pasó. Pero si tomamos en cuenta algo que quizá se nos ha pasado decirlo ahorita,
A Luisa, al igual que a la Virgen, le es dado el conocimiento de la voluntad humana obrante, sin la voluntad divina. Esto es importantísimo, porque recordemos que la Virgen, en el momento de la creación de su alma y de la prueba que la Virgen pasa, es que Dios le comunica el conocimiento de todo lo que la voluntad humana hizo, de todo lo que la divina voluntad había hecho, de cuáles eran las consecuencias, cuál era el dolor de Dios por lo que el hombre había hecho, cuál era el destino del hombre en el sentido de condenación, y cuál era el único recurso para que esto no sucediera, que era la redención, el sufrimiento, la muerte del mismo Jesús, que es el Verbo encarnado. Bueno, lo mismo ahora es en Luisa. Y una de las partes fundamentales que nuestro Señor le da para ir conociendo esto es la meditación de su pasión. Porque recordemos que la pasión de Jesús no es ni de un día, ni es algo externo, ajeno a Él. La verdadera pasión de Jesús es nuestra vida. Nosotros somos la pasión de Jesús, porque esta vida que llevamos separada de Él es la que lo hizo sufrir desde el momento mismo de la encarnación. Entonces, en la medida que nosotros vamos conociendo esto, en la medida que vamos entendiendo cuál es la consecuencia de nuestro obrar sin Dios, en esa medida vamos entendiendo todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Jesús nos ama, y empezamos a entender la necesidad imperiosa de sufrir, pero de sufrir no un sufrimiento externo, no un sufrimiento inútil infligido por otro, sino de un sufrimiento interno, de un sufrimiento de renuncia a lo que me hace daño, a lo que me está condenando, que me gusta mucho, sí, pero me está condenando, y aparte está provocándole a Jesús, el objeto de mi amor, le está provocando un sufrimiento atroz. Y es la única manera que podemos entender en que el alma pueda llegar a amar el sufrimiento, a desear el sufrimiento. Para eso Jesús le comunicaba los sufrimientos de su pasión, para que ella tuviera más conocimiento, se compenetrara más con Jesús. Acuérdate de cuando Jesús vierte de su boca en la boca de Luisa, aquel líquido amargo, espeso, que Luisa no podía tragar, no podía deglutir, lo tenía que arrojar. Es ir entendiendo más o menos qué es lo que la humanidad hace y lo que la humanidad le está comunicando a su Creador, pero en vivo, con los sentidos. Nosotros lo vamos a pasar con la fe. El desposorio de la cruz de Luisa, que culmina en el desposorio con ella, o sea, primero lo que le llama el desposorio místico y luego esa confirmación de ese desposorio místico en el cielo ante la Santísima Trinidad. Recordarás eso del libro 1, en que está presente la Trinidad, la Virgen, y ahí se formaliza la unión de Luisa con Jesús. Nosotros lo vamos a pasar a través de la fe, y se puede decir perfectamente que es un desposorio de fe. Nosotros vamos a incorporar eso mismo que Luisa incorporó poco a poco. Nosotros lo vamos a incorporar en el desposorio de la fe, que no tiene nada de semejante con lo de Luisa, O sea, porque a veces decimos, pues sí, qué fácil. No. Vamos a tratar de hablarlo un poquito, de desmenuzarlo. Según Luisa, según las palabras de Jesús, a Luisa
le dice, la fe es Dios. Y eso es algo que como que nos brinca un poquito, porque siempre se nos ha enseñado que la fe es una virtud teologal, es algo que Dios le infunde al alma, ¿de acuerdo? Sí. Pero algo que es dado por Dios, pero nunca se me ha ocurrido decir que la fe es Dios. Bueno, en poco más adelante le dice que la esperanza es Dios y que la caridad es Dios. O sea que en realidad podríamos decir que cuando Dios infunde las tres virtudes teologales, lo que está infundiendo es su propia vida. Sí, y ¿sí? Déjame decirte brevemente que San Pablo menciona que Dios le da a cada criatura una medida de fe. Ahí se puede entender correctamente como lo está diciendo aquí Luisa. Claro, así es. Antes lo entendíamos en cuanto a que yo te doy estas monedas y te doy 10, y a otro le da 8 y a otro le da 15. O sea, lo medíamos cuantitativamente. Aquí nuestro Señor ya le quitó lo cualitativo y simplemente le digo lo cuantitativo y nos pone en un punto en que la fe ahora se mide cuantitativamente. Digo cualitativamente, ya me hice bolas con estas palabras. Es cualitativo, porque aquí la fe ya no es algo infundido o dado por Dios, sino es Dios. Por lo tanto, si tienes un poquito de tiempo para pensar, Dios no se puede dividir. Así que si Dios se da a sí mismo, no se puede dar un pedacito y a otro pedacito y al otro un pedazote. Dios se da completo. Yo cuando recibo la hostia, yo no recibo un pedacito de Jesús y el que tomó la hostia consagrada por el sacerdote recibe medio Jesús, porque como lo partieron a la mitad, no, es un Jesús completo. Ahora, ¿qué tanto haga yo con este Jesús en mí o qué tanto haga yo con la fe que me es infundida, o sea, con ese Dios que me es infundido? Eso ya es otra cosa. Por eso es que Jesús no le pudo aumentar la fe a Pedro. Ya la tenía. Simplemente necesitas descubrirla y usarla. Sí, pero probablemente sea el conocimiento que vayas teniendo de Dios, ¿no? Así es. Porque en el Evangelio también viene otro pasaje en donde un hombre le dice a Jesús, creo, pero aumenta mi fe. Y Jesús se quedó otra vez así, no le aumentó nada. Pues sí, o sea, es que eso lo debes ir descubriendo tú. Sí, es lógico. Ya tu papá te dio toda su fortuna, se quedó sin un centavo. Y tú le dices, auméntame la herencia. Y va a decir, descúbrela. La tienes toda, descúbrela y úsala. O sea, descubre que en este banco está tanto, en aquel está tanto, en esta caja fuerte están las escrituras de todas mis propiedades. O sea, es ir descubriendo y usando. Bueno, la fe es Dios, Guille. A mí me gusta mucho el ejemplo que le pone Nuestra Señora, bueno, que Luisa da, porque dice que ella compara la fe con el alimento material. Dice que la fe es el alimento espiritual. Entonces se puede hacer una comparación. Ella dice que el alimento material nosotros lo ingerimos, o sea, lo tenemos que moler, que masticar y luego pasarlo. Lógico, una vez dentro de nosotros tenemos que empezar a digerirlo. Yo no lo puedo usar tal como viene. Yo no puedo meter un pedazo de carne en mis músculos para usarlo. Tiene que haber un proceso de digestión para sacar, para extraer
la parte que realmente me hace falta, esa se absorbe, pasa a mi sangre y de ahí se va a todo mi organismo para restituirlo, para convertirse en mí. Sí se entiende. O sea, yo podría decir que a través de los años, esto es una forma de decirlo, por favor, porque luego se generan muchas dudas y inquietudes y quién sabe qué dijo este loco. Yo podría decir que a través de los años que tengo, Guille, y a través de los años que tienes tú, ya tú y yo somos vacas. No, porque hemos incorporado tanta carne en nosotros que ahora se ha vuelto vida en nosotros. O sea, dije que es una forma de decirlo. ¿De acuerdo? No, pero se entiende. Y bueno, está muy lógico y muy claro de veras. Ahora, si la fe es Dios y es alimento, en la medida que yo voy recibiendo este alimento y lo empiezo a conocer, que eso sería el masticarlo, lo empiezo a pensar y repensar, que sería ese rumiar que tanto habla Jesús. Y luego me lo paso y lo empiezo a digerir, o sea, empiezo a decir, lógico, y empiezo a hacerlo entrar en mi sangre para que se vaya transformando en mi vida. Lógicamente lo que va sucediendo es, voy quitando lo anterior, que eso es lo que pasaba con el alimento material, se quita lo anterior que ya se desgastó, que ya se murió para reintegrar lo nuevo. Y aquí se quita lo anterior para poner lo nuevo, que es la fe, que la fe es Dios. Entonces me debería de ir transformando en todo lo que Dios se comunica a mí a través de la fe. Creo que está claro también. Sí, cómo no. Por lo tanto, ese alimento tiene que ir haciendo una renovación completa de mi parte espiritual. Bueno, simplemente vamos a analizarlo. Yo comparé este desposorio de la fe, este recibir la fe, lo comparé al desposorio de la cruz de Luisa y al desposorio místico corroborado en el cielo ante la Santísima Trinidad. El desposorio de la cruz, Guille, en la medida que yo voy incorporando a esta vida divina que voy recibiendo, que voy descubriendo en mí, tengo que ir sufriendo el martirio de quitarme lo mío. ¿De acuerdo? Es como si sufriera la flagelación para arrancarme pedazos de mi carne y sustituirlos, pero a través de la cicatrización, con la nueva vida que estoy recibiendo, que es la vida de la fe. Pero no puedo sustituir lo que no me he quitado. Y entonces, si Jesús le hubiera contestado a Pedro o a este otro que le dijo, le hubiera dicho, hombre, muy sencillo, arráncate todo lo tuyo, quítalo y luego pon la vida del Padre en ti. Entonces, este es un símil que nosotros tenemos de ir poco a poco entrando en este desposorio de la cruz. Nos vamos a ir semejando a la vida de Jesús en su vida normal, no la vida de la pasión de las últimas 24 horas, sino toda la pasión que sufrió durante toda su vida, que es ir destruyendo la parte humana maligna, el tumor maligno que había crecido en el hombre, que se llama vida humana, para ir reinjertando pedazos de vida divina en él. En la medida que vayamos creciendo en la fe, y crecer no quiere decir, como ya lo entendimos, recibir más, sino descubrir más a Dios, y no solo descubrirlo,
sino lo importante es darle campo de acción para yo quitarme lo mío. Y entonces sí, voy a ir diciéndole a este monte de mi pasión por el alimento, por la gula, decirle, arráncate y tírate en el mar. Y ese monte se arrancará. ¿Sí se entiende el símil? Sí, muy bien, muy ¿sí? Claro. Y bastante, ¿cómo te quiero decir? Pues muy bueno, porque son cosas que no nos atrevíamos a pensar. De repente pensamos con esas declaraciones que hace Jesús, que es algo simbólico, pero a como lo estamos poniendo, a como lo estamos escuchando, pues ya cobra un sentido real, accesible a nosotros. Exacto. Así es. Entonces vamos a aumentar en la fe y vamos a vencernos a nosotros mismos. Vamos a rehacer, vamos a allanar los caminos del Señor. Vamos a quitar montes, vamos a quitar elevaciones, vamos a quitar todo lo que no permita ser parejo, lo que no permita ser una planicie de Dios, o sea, un Dios continuo en nosotros. Y eso lo podemos hacer a través de la fe, pero con nuestra acción. No esperar que venga la fe y lo haga. Nunca lo va a hacer. La fe ya me fue dada, ya me fue dado Dios. Y lo debo ir sustituyendo a lo mío. Pero la fe es tan fuerte que puede decirle a todo lo mío, arráncate y quítate. Bueno. Ese sería el desposorio de la cruz. El proceso de ir quitando lo humano para incorporar lo divino. Ahora, ¿cuál sería ese desposorio ya de unión, de matrimonio, de indisolubilidad, de unión con Jesús, con la Trinidad? En el momento que ya no haya nada mío, en el momento que esa fe, que es Dios mismo, tenga su plena existencia en mí, su plena realización, en ese momento será el desposorio. Ya no hay forma de poderlo disolver. ¿Por qué? Porque ya somos uno. Lo mío se tiró al mar. Y todo lo que hay en mí es Él. Y todo lo que hay en Él soy yo. Entonces es el momento del desposorio. Y es el momento donde Jesús le dice a Luisa, la Santísima Trinidad hará morada en ti. ¿Te acuerdas? Sí. Después de esa corroboración del desposorio en el cielo. Bueno, en el momento en el que la fe tome cartas de naturalización total en mi ser, en ese momento es el momento en que la Santísima Trinidad está en mí. Y obrará desde mí. No es nada más estar, sino obrar. Porque el vivir en la divina voluntad no es meta, Guille. Es medio. Porque todo esto que hemos dicho ahorita nos va, pienso yo, nos va poniendo enfrente ese camino que tenemos que seguir y esa secuencia que debemos llevar de interrelación con Dios, para que al final, cuando ya sea Dios mismo en mí, sin ninguna nada que le estorbe, en ese momento los actos de Dios son los actos míos, y eso es lo que hará que la vida divina realmente esté en mí. O sea que la meta es vivir en el divino querer, o sea, vivir unido, unificado en acto con Dios. Porque Dios no podría estar sin sus actos. Nuestra vida son nuestros actos, la vida de Dios son sus actos. La vida de Dios es la generación eterna, la procedencia eterna, nada más. No hay otro acto. Y dentro de la generación, como parte, formando parte de esa generación eterna, está todo lo que Dios ha obrado en el adextra.
que es la creación, la redención y la santificación, que ya hemos dicho que se divide en dos: la santificación, que son las virtudes, y la divinización, que es esto de la divina voluntad. Bueno, en ese momento entramos también en esa parte de Luisa, de esos actos en cuanto al desposorio con Jesús y a esa unidad de vida con la Trinidad. ¿Sí? Así que debemos tener presente que todo lo de Luisa debe ser llevado a cabo paso por paso, porque ella es el modelo, ella es la punta del iceberg, ¿sí? Nosotros, ya habiendo conseguido Luisa eso por nosotros, ya no necesito pasar todo ese camino. Hay camino, como que hay, ¿cómo diríamos? En un ejemplo, ya no necesito escalar en el edificio de junto, ya no necesito escalar para llegar al primer piso, ya pusieron elevador. Los que lo construyeron tuvieron que poner andamios y cuerdas y mil cosas, ¿no? Yo ya no, ya llego, me subo al elevador o a la escalera eléctrica y listo. Eso es lo que Luisa consigue para nosotros. Por eso es que la práctica total de lo que Luisa hacía ya no es para mí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, esa parte, no sé si con esto más o menos se aclare un poquito lo que Luisa tiene que, lo que Luisa tiene que pasar, y que a veces a nosotros nos genera un poco de intranquilidad, porque decimos, bueno, ¿y nosotros cómo? ¿Dónde? ¿No? Sí, y por cierto, surge una preguntita aquí que yo me estoy imaginando que surge en muchas de las personas, sobre todo que están empezando a conocer esto. Nos quedó ya clarísimo esos dos puntos tan extraordinarios como es el matrimonio místico y el desposorio de la cruz, y ya nos los dejaste muy, muy claros, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya que lo aclaraste que en nosotros es en la fe, ¿sí? Esto de este desposorio, este matrimonio, y por cierto, se está poniendo desde el volumen 1, y para algo, ¿verdad? Nosotros lo tenemos que pedir, lo deseamos, lo tenemos que pedir, o Jesús nos lo da, o ahí nada más como para cerrar esto, ¿no? Lo tenemos que pedir. O sea, yo quiero tener ese encuentro contigo de desposarme con el sufrimiento. Con la fe, sí. Bueno, yo creo, Guille, que eso se va dando. Mira, conforme nosotros vamos, nuestro punto principal debe ser desear vivir en la divina voluntad. Sí. Esa es como nuestra meta ya muy clara. Ya ahí la tengo. ¿Sí? Bueno, ahora, los pasos que voy a ir dando para encaminarme hacia allá deben ir guiados forzosamente por los escritos. Sí. O sea, los escritos son mi mapa. Sí. Y ahí voy y veo el mapa y digo, es por acá, es por allá. O sea, en ese sentido voy a ir entendiendo lo que debo hacer. Y lo que debo hacer, enseñanza desde el principio, como muerta, Guillermina, como muerta. Sí. No te quiero viva, te quiero muerta, a expensas de mi voluntad. No desees nada. Acuérdate de toda esa parte terrible de Luisa, en que la empiezan a ver los médicos cuando ella empezaba a caer en su habitual estado. Y alguno dice que es histeria,
otro dice que es enfermedad, le dan medicamentos, quinina, en fin, cosas para provocarle más molestias, vómito, para provocarle hambre, cuando que ella comía y vomitaba, y entonces los médicos le dan medicamento para provocarle hambre. Y Luisa está sufriendo porque ella no quiere, y Jesús le dice, es que tú debes estar a lo que te viene dado. O sea, tú acepta lo que te viene dado. O sea que el camino lo va trazando Jesús a través del medio externo. El medio interno es nada más la aceptación, porque ni tú ni yo ni creo que haya nadie que nos pueda ir diciendo qué nos toca hacer para mañana en el camino espiritual. Sí. Ese camino espiritual lo traza Jesús. Entonces Él es el que debe decir, mañana te toca esto. Bueno, entonces yo voy a estar abierto. Una de las partes de esa renuncia, de ese irme arrancando lo mío, es exactamente esto, Guille. No pensar en lo que viene. Y por ejemplo, decir un famoso dicho que se escucha, ¿no? No pedir, no rehusar. Bueno, pues eso estaría bien. No pido, pero no rehuso lo que me llega. Exacto. O sea, mira, es que se pueden poner tantos ejemplos, Guille. Ejemplos al modo humano, en el plano espiritual y en el plano de extender el reino de la divina voluntad en la tierra. Tú, como, no sé, como heraldo de la divina voluntad, o sea, que anuncias esta divina voluntad que quiere venir a obrar en nosotros, puedes hacer dos cosas, Guille. Puedes decir, híjole, tengo que estudiar mucho para esto. Tengo que planearlo para que no vaya a fallar. Ahora voy a planear ir a tal parte porque ahí hay muchas personas de muy buena voluntad y yo creo que ahí va a estar bien. Yo creo que el padrecito fulano de tal se puede interesar porque lo conozco, porque me tiene en estima y le voy a ir a hablar. Yo puedo, yo creo. Bueno, ¿está mal? No, está bien. Pero te va a fallar. Porque ahí la que está planeándolo eres tú. La primera cosa que deberíamos de hacer es ser congruentes con lo que se habla. Si hablas del abandono, bueno, primero abandónate. Señor, tú sabrás lo que quieres. Mi único interés es vivir en tu voluntad. Lo demás no me interesa. Si tú me mandas a tal parte, yo voy, no hay problema. Si tú quieres que yo hable con fulano de tal, yo voy, no hay problema. Pero yo buscar, yo planear, no lo hago. ¿Sí? Bueno, ahora transpórtalo a lo que preguntaste. Señor, dame el desposorio místico. Ya estoy planeando. Ya le estoy diciendo a Dios lo que debe hacer. No, bueno, mi pregunta más bien se encaminaba a que como justamente ese episodio de Luisa está en el volumen 1 para los que empiezan a leer, y muchos han preguntado que ahí ellos qué, ahí se dirige mi pregunta. Por eso, ellos disponerse a lo que vengan. O sea, mi único interés es siempre vivir en la divina voluntad. Y hacia allá debo encaminar toda mi atención, hacia allá debo hacer todas mis acciones para que sea congruente con ese deseo de vivir ahí. Lo que se haga externo, lo que Dios quiera en donde Dios quiera que yo desarrolle esa vida de la divina voluntad fuera, eso ya es de Él. Que ahorita me toca el desposorio místico, adelante. Que ahorita me toca el sufrir, adelante. Debo anhelar
más que anhelar, Guille, yo diría que la palabra exacta es, debo amar el sufrimiento. Y debo amarlo en el sentido de que a la hora que me llegue lo voy a abrazar como si fuera lo más querido para mí. Claro, no rechazarlo y no alejarse de Dios por eso, no buscar consuelo de criatura, como lo has venido diciendo. Exacto, pero eso sucederá, Guille, el día que yo entienda que es el sufrimiento. Exacto. Y el día que yo entienda que el sufrimiento es ese arrancarme el cáncer que tengo para ponerme carne buena, carne viva, carne sin defecto, en ese momento voy a amar el sufrimiento. Si ahorita vas con el médico y te dice, señora, tiene usted un cáncer en la punta de la nariz, le voy a arrancar la nariz, y dices, no, ¿lo dirías? Le dices, por favor, arránquemela. Sí, adelante. Y luego te dice, pero mire, le voy a poner esta nariz perfecta, una nariz sin problemas, sin enfermedades, y aparte es más bonita que la suya. En el momento que te la pongan vas a decir, wow, qué nariz, pero ya no hace juego con los cachetes. Señora, cámbiame los cachetes. Ahí viene el deseo de sufrir. Exacto. ¿Sí se entiende? Exactísimo, muy claro. Cuando te des cuenta de lo que estás adquiriendo con el sufrimiento, es cuando nace el deseo de seguir sufriendo. No por el sufrir tonto, no por el sufrir absurdo, no por el sufrir masoquista, que todo mundo tiene idea, que cuando decimos me voy a sacrificar, no estoy criticando, no estoy diciendo que está mal, pero en este punto te das cuenta que es algo absurdo totalmente. Yo ansío que me mutilen totalmente para convertirme en Jesús. Claro, y el mismo Jesús dice, ¿no? Que él no veía el verdugo, no se detenía en lo que le hacían sufrir, sino en la meta, en lo que iba a conseguir a través de ese sufrimiento. Así es. Entonces, bueno, las cosas son clarísimas, Guille. Sí. ¿Podemos llegar a amar el sufrimiento? Claro, en la medida que yo entienda que es el sufrimiento. Exacto. En la medida que yo nada más vea en el sufrimiento la parte externa, la parte dolorosa, la parte física de esto, digo, no, yo no quiero sufrir. Pero en el momento que yo entienda que el sufrimiento es el desposorio de la cruz, que es el matar la parte humana que me está llevando a la condenación para poner la parte divina, para hacerme semejante a Jesús, para ver en el momento que yo sufra y me injerte en un ojo de Jesús y me veo yo al espejo y veo un ojo negro y un ojo azul, pues decir, oiga, quítenme el negro. Pero es que te va a doler, no importa, pónganmelos iguales. En un diálogo pasado, ¿no? De que la belleza duele y lo vemos en lo natural. Sí, pero esa es la belleza humana. Sí. Ahora yo me estoy refiriendo ya al sufrimiento espiritual, porque aquí no es dolor físico, Guilla. Sí, pero perdón. Sí. No, pues te iba a decir que me recordaste aquello que cuántas personas pues no recurren a operaciones dolorosas para ponerse más bellas. Ah, sí. Y a eso me refería. Que se someten a esa parte de ¿cómo se llama? De sufrimiento, de dolor, con tal de tener una nariz respingada. Sí, de adquirir una belleza más de la que se tenía. Así es. Y aquí estamos adquiriendo vida divina. Exacto. Porque no es nada más apariencia, ¿eh? En la cirugía física, lo único que adquieres es apariencia, pero en realidad tu interior queda exacto. Es más, queda peor, porque ahora se crece la soberbia, crece la vanidad. Ahora ya eres más bella que antes. ¿Sí? En la espiritual es muchísimo más grande,
porque ahora es el perder lo que te llevaba a la muerte para darte la vida. Pero sobre todo ya no es tu vida, ya no puedes presumir de tu vida. Estás como cubierta, tienes un seguro, estás blindada contra la soberbia. Sí. Porque aquí ya no eres tú, aquí ya es Jesús. Así es. Y vas perdiendo esa imagen tuya para adquirir la de Jesús, que es la que amas. Bueno, creo que no hay problema, ¿verdad? Queda claro todo esto. Y ese es el desposorio. Esto es lo que nos va a unir con Jesús en la medida que nosotros vayamos caminando en este ambiente. Así que lo que realmente importa de aquí en adelante, en esta serie que le hemos puesto el nombre de itinerario espiritual, ya no es lo que Luis hacía. Mejor vamos a ver qué es lo que Jesús nos indica que debemos hacer para seguir caminando en esa semejanza con Él. Creo que eso es lo realmente importante. Y esto es los escritos. Vamos a seguir con los escritos desde el volumen 2, porque el volumen 1 prácticamente con esto queda subsanado, ya queda totalmente abarcado. Es el camino que Luisa iba describiendo poco a poco. Ahorita nosotros lo hemos concretizado en esto, o sea, el desposorio de la fe. Y ahora, ¿cuándo recibimos la fe? Porque esa es otra de las cosas. Aquí Luisa da una opinión, yo diría rara, pero bueno, hay que decirla. Ella dice que ella ve que la fe le es infundida al ser humano en dos formas. La primera, en el bautismo. Bueno, esa no tenemos problema. ¿De acuerdo? Sí. Esa, todo mundo que ha sido bautizado ha sido injertado nuevamente en la vida divina. Que esto es lo que decíamos también hace rato. Es la vida divina en la que ya tenemos nosotros. Ahora, de aquí en adelante, lo que necesitamos es llevarla a cabo, irla descubriendo e irla practicando, ¿de acuerdo? Entonces ahí no hay problema. Pero dice que el segundo modo en que ella piensa que se recibe la fe es cuando Dios le comunica algo especial. Por ejemplo, el poder o la facultad o el don de hacer milagros. Entonces, una parte es la inserción en la iglesia por medio del bautismo, que esa todos los católicos debemos tener, y la segunda es cuando Dios decida por alguna, alguna finalidad que Él tenga, que nos dé un don especial. ¿Sí? Esos son los medios en que vamos a ir adquiriendo la fe. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, no la podemos aumentar, no vayamos a pedir que nos aumenten la fe. ¿Sí? Bueno. Y en la segunda, que es que cuando nos comunique algún don, alguna partecita de la sustancia divina en nosotros, entonces los milagros, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, etcétera, no tenemos que estarla pidiendo. Eso es un don. Y yo no puedo pedir un don. El don es inesperado, desconocido y gratuito. Así que no debemos pedirlo. ¿Sí? Sí. Para terminar esta vez, Guille, hay algo que es muy, muy necesario en nosotros, que es ir conociendo a Dios.
Y en este mismo tiempo, cuando está Luisa en todo esto que hemos dicho hasta ahorita, ella describe cómo ve ella la divinidad. El sacerdote le dice que cómo ve a la divinidad, y entonces ella hace varios, ¿cómo podemos decir? Símil, tiene ejemplos para describir a la divinidad. Y hay uno que a mí en lo personal me gusta mucho porque es muy obvio, es muy fácil de poder entender y nos empieza a dar una idea muy aproximada de lo que es la Trinidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo voy a leer porque vale la pena seguir las palabras de Luisa. Le dice Luisa, para poderme explicar mejor, según nuestro lenguaje humano, diré que veo una sombra de Dios en todo lo creado, porque en todo lo creado, ¿dónde ha arrojado la sombra de su belleza? ¿Dónde sus perfumes? ¿Dónde su luz? Como en el sol, donde yo veo una sombra especial de Dios. Lo veo como delineado en este astro, que es como rey de los planetas. Y luego dice ella, ¿qué cosa es el sol? No es otra cosa que un globo de fuego. Uno es el globo, pero muchos son los rayos, de modo que entonces podemos comprender fácilmente. El globo es Dios, los rayos los inmensos atributos de Dios. El sol es fuego, pero al mismo tiempo es luz y es calor. Así que la Santísima Trinidad está representada en el sol. El fuego es el Padre, la luz es el Hijo, el calor es el Espíritu Santo, pero uno es el sol. Y así como no se puede dividir el fuego de la luz y del calor, así una es la potencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entre ellos no se pueden realmente separar. Y así como el fuego en el mismo instante produce la luz y el calor, así que no se puede concebir el fuego sin concebirse también la luz y el calor. Así no se puede concebir al Padre antes del Hijo y del Espíritu Santo, y así recíprocamente, ¿sí? Y así recíprocamente tienen los tres el mismo principio eterno. Bueno, es una forma muy bonita de darlo a entender. Es uno de los grandes misterios, o sea, Dios es uno, ya hemos hablado en alguna ocasión, que la unidad en Dios es de vida divina, no de personas. Ya hemos dicho que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, pero que los tres participan de una sola divinidad. Por lo tanto, la única manera de entender esto es entender que la unidad en Dios es de vida divina. Aquí, en este ejemplo, empieza a mostrarnos esto. Ella nos habla de un globo, el sol, un globo, una pelota de fuego. Pero el fuego, en el instante en que el fuego aparece, en ese instante aparece el calor y aparece la luz. ¿Sí? Como que es connatural, las tres cosas son al mismo tiempo. Donde hay fuego hay luz y hay calor. No se puede decir que tú empiezas un fuego y la luz empieza después y el calor hasta que se calienta el fuego.
es instantáneo, Sí, pero uno es el globo. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende lo que sí, Luisa quiso decir? Son diferentes. El fuego no es luz, produce la luz. La luz no es calor, pero el calor y la luz son producidas por el fuego. ¿De acuerdo? El fuego es el Padre porque sin el fuego no hay luz, sin el fuego no hay calor. así es. ¿Sí? Pero uno solo es el globo. Esto nada más lo quise poner, Guille, porque en muchas ocasiones vamos a tener que hablar de la Trinidad. Y ese hablar de la Trinidad tenemos que irlo entendiendo desde ahorita, desde el inicio. Y esta partecita que está al principio del volumen 2, vale la pena tenerla en mente para que después se vaya engrandeciendo poco a poco en la medida que vayamos primero conociendo las verdades de la divina voluntad, que vayamos incrementando nuestra fe, haciéndola crecer en el sentido de ir conociendo más a este Dios que ya se me dio en el bautismo y de ponerlo en práctica para llegar a ese desposorio que Dios quiere con nosotros. ¿Sí? Bueno, pues no sé si ya con esto quieras hacer alguna observación o alguna pregunta. Ay, pues, ¿qué te diré? Estuvo todo este diálogo muy esclarecedor, porque de repente el volumen 1 como que se nos atravesaba por cosas un poco incomprensibles para la vida que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que has explicado, la verdad a mí en lo personal y para todas las personas que escuchan, yo creo que fue de mucho provecho. Nos cambia mucho la visión, la perspectiva de cómo ver la vida ahora. Y esta última pregunta que te hice, pues también quedó muy clara que son, por lo regular salen cuando una persona empieza a leer el volumen 1. Pero de verdad que con toda la luz que Dios te ha dado, nos lo has explicado muy claramente. Y bueno, pues de aquí adelante, como ya lo anunciaste, seguiremos recorriendo los escritos de Luisa. Bueno, pues entonces, ¿está bien? Hasta dentro de una semana, Guillermina Álvarez y Álvarez. Bueno, ay, pues nos vamos con mucho provecho, con un sabor riquísimo en la boca del alma y con mucho ánimo para seguir con esto. Realmente, pues sí, se siente la ilusión de conocer más a Dios, para amarlo más. Muchísimas gracias, Salvador, como siempre. Y bueno, pues ya nos citaremos en el siguiente diálogo. Y como siempre, Dios nos bendice a todos. Y continuamos. Bueno, hasta luego.